dosis, de promover la promoción de la presentación antigénica, de mediar, digamos, ese priming entre las células dendríticas y los linfocitos T, facilitar la filtración, el camino, hasta que llegue al sitio y también que se haga el reconocimiento de esos antígenos tumorales. STING es una molécula muy clave, muy importante en esa respuesta antitumoral, así como de manera específica. ¿Cómo más reconocen las células NK, las células tumorales? Y eso también lo hablamos un poco en algunos modelos virales. El reconocimiento de lo propio perdido. Sabemos que las células tumorales, como están normalmente expuestas a muchas mutaciones también pueden ocurrir en los genes que codifican para las moléculas de clase 1. ¿Se acuerdan de las cadenas pesadas, de la beta-2-microglobulina? Entonces hay mutaciones, hay pérdida de heterocigosia y, digamos, hay pérdida de la expresión, pero no solamente en eso, sino también en otras moléculas que están asociadas a la presentación antigénica. Y entonces cuando hay pérdida, estos receptores inhibidores no van a tener con qué normalmente reconocer las células, entonces, digamos, conduce a la lisis, o sea, la degranulación por parte de las células natural killer. También tenemos lo propio inducido, que se van a sobreexpresar ciertos receptores activadores, como el NKG2D y entre otros, que van a activar también la lisis de las células que están alteradas, y también el reconocimiento a través de la expresión de antígenos tumorales. Los anticuerpos van a reconocer esos antígenos tumorales, y aquí está la molécula CD16 que reconoce la ablación FC de los anticuerpos, y al haber este reconocimiento, pues hay la activación de las células natural killer. Ya eso también lo habíamos visto. Otras formas de hacer ese reconocimiento, también en las células tumorales se van a expresar algunos receptores como FAS y receptor TRIBE, que van a unirse acá con el FAS ligando y acá con TRIBE, y este es un contacto directo. Entonces esto va pues, a activar acá una molécula HIP y pues, va a conducir a la apoptosis, acá también la producción de óxido nítrico, de citoquinas, que pues, llevan a la activación de natural killer, que también llevan a la eliminación de las células tumorales, y acá por otros mecanismos también con CD70, CD27, CD80, 86 con CD28 lleva a la activación de las células natural killer, que en este caso van a producir, son interferones que van a activar ya directamente el linfocito CD4, el linfocito CD8, que pues, van a reconocer las células tumorales y eliminarlas. Este es el ciclo, creo que este ya lo repetí, pero es la inmunidad activa. Esto es igual. Entonces, algo que es muy importante en la inmunidad tumoral son los antígenos tumorales. ¿Sí? La idea en un principio, cuando se empezaron también a trabajar vacunas, era poder identificar cuáles son esos antígenos tumorales específicos de las células tumorales que nos puedan ayudar como en otra vacuna, como activar esa respuesta inmune. Entonces, cuando hablábamos de antígenos tumorales, se hablaban de dos tipos de tumores principalmente. Hablamos de antígenos que tienen una alta especificidad, generalmente son neoantígenos, y esos neoantígenos están asociados a esas mutaciones pasajeras que les hablaba inicialmente. Unas son las driver y otras son las pasajeras. Y esas mutaciones pasajeras, digamos, se crean proteínas diferentes a lo que expresa una célula normal. Entonces, ahorita esas proteínas, esos neoantígenos están siendo grandemente estudiados, porque ahorita se está haciendo, uno de los tratamientos que se hacen es con base a esos neoantígenos. Entonces, para identificar neoantígenos, hacen secuencia el soma. No sé si ustedes por biología molecular han visto, el soma es secuenciar todo el genoma, y el transcriptoma del RNA mensajero, y también ahora hay el HLA-OMA, también secuencian el HLA. Entonces ya tratan de buscar péptidos específicos que se unan a ese HLA para diseñar neoantígenos y pues hacer tratamientos con base a esos neoantígenos. Entonces la idea siempre ha sido la búsqueda de neoantígenos que tengan
que expresen proteínas diferentes a las que se encuentran en la célula normal, pues para ser más específicos y inducir una mejor respuesta inmune. Y muchos de esos antígenos pues son prácticamente de proteínas de virus, por ejemplo, de oncovirus como el virus de papiloma humano, como del Epstein-Barr virus, que se asocia mucho a linfomas, entonces cánceres asociados a infecciones. También existe otro, digamos, un poquito menos específico, que son los antígenos de testis, que normalmente se expresan en células de ovario, en células testiculares, pero no se expresan en células normales. Entonces, muchos de esos antígenos, digamos, que se desenmascaran nuevamente y en algunos tumores de testículo, vuelven a aparecer. Entonces, digamos, ese es otro tipo de antígenos. Estos pueden aumentar, esta expresión de estos antígenos se puede expresar por demetilación, o sea, que se recuerde que los grupos metilos se unen al DNA y no permite que se transcriba ninguna proteína. En el momento que tú lo quitas, o sea, demetilas, hay el aumento de la expresión. Entonces, digamos, eso es generalmente asociado a procesos de metilación. Estos otros tumores, digamos, los antígenos que tienen una menor baja de especificidad, es porque también se expresan en células normales, pero en una menor cantidad. Y uno de los más que se conocen son los, por ejemplo, en cáncer de mama, el ER2. Ustedes han escuchado los subtipos moleculares en cáncer de mama y uno de ellos es el ER2. Entonces, el ER2 también se encuentra sobreexpresado en algunos tumores, inclusive son utilizados como blancos terapéuticos. Hay anticuerpos monoclonales anti-ER2 que le dan a los pacientes para los que son ER2 positivos, para eliminar las clonas tumorales. Entonces, estos son, digamos, son proteínas, por ejemplo, acá en melanoma tenemos otros antígenos que no se expresan, pero entonces acá los vemos en los melanomas que se están expresados, pero también se pueden expresar en células normales, pero en una menor proporción. Entonces, la idea de un antígeno tumoral es que sea específico, y lo que buscan las vacunas contra el cáncer es buscar esos antígenos específicos de cáncer. Pero, digamos, si uno hace la revisión de la literatura y uno mira, estas vacunas no son generalizables como las vacunas que yo les hablaba en la clase anterior, porque lo que yo les decía, los tumores son muy heterogéneos, van mutando, van cambiando. Entonces, digamos, las vacunas terapéuticas es muy difícil, es muy difícil. Entonces, estos dos mecanismos, si ya lo conocen ustedes. Algo pues también importante de resaltar en la respuesta inmune, digamos, es en aspectos inmunológicos de la quimioterapia con cáncer, ¿no? Pues ustedes saben que durante la quimioterapia y la radioterapia se están eliminando las células tumorales. Entonces, ¿cómo funciona esa respuesta inmune en esos pacientes que están recibiendo quimio y radio? Entonces, acá, digamos, cuando hay está la radioterapia, la quimioterapia, que ellos no son específicos, están eliminando tanto células normales como células tumorales. Entonces, en esta destrucción es muy importante porque hay una liberación de ATP, y digamos, como se están liberando, las células entran en apoptosis, entonces, digamos, están las células dendríticas que están fagocitando, digamos, esos antígenos tumorales, y hay una activación de esta respuesta inmune. Otra parte importante es que hay una liberación de calreticulina T. Entonces, esta calreticulina, hay una exposición hacia la parte externa de los antígenos tumorales, que también ayudan a mejorar esta ingesta por parte de las células dendríticas. Hay una mejor maduración, hay la liberación de algunas moléculas como el HMGB1 y la liberación de interferones. Entonces, esto ayuda, digamos, a aumentar los clonos de células alfa beta como las gamma delta, y la liberación de quinoquinas como la CCL10 que hablamos anteriormente. Entonces, digamos, hay una activación de todas las células del sistema inmune. Hay una buena presentación y hay una expansión de los clonos específicos para esos antígenos que van a ir hacia el tumor,
y van pues, a ayudar a la eliminación de esos células tumorales. Entonces uno creería que en esos estados de quimioterapia y radioterapia como que de pronto la respuesta inmune no funcionara, pero sí funciona. Lo que pasa es que la carga tumoral es tan grande que el sistema inmune en ocasiones no lo logra controlar y la misma heterogeneidad de las células tumorales. Bueno, ya lo dije, entonces era como, entonces acá viene todo lo que va a ser el escape y eso es lo que me da la introducción a la segunda parte que vamos a hablar de todos esos mecanismos por los cuales la respuesta antitumoral puede ser evadida y conducir a la progresión de los tumores. Entonces, como yo les decía al inicio de la clase, el hecho que hubiese una presencia de células inflamatorias asociadas aquí en gran parte en algunos tumores que regresan de manera espontánea. Entonces la pregunta de cómo evitan las células cancerosas la destrucción por parte del sistema inmunológico. Entonces sabíamos pues, que durante la fase del escape esas células van empezando a adquirir ciertas características. Esas características lo que van a hacer es modificar ese microambiente tumoral. Digamos, en un tumor no solamente son las células tumorales, sino están infiltradas por células inmunes, otras células también como fibroblastos asociados a tumor, los pericitos, bueno, hay otras células que están modificando ese microambiente para convertirlo en un microambiente inmunosupresivo. Entonces, esto digamos, puede ser mediante la selección de clonos agresivos, la inducción de la inmunosupresión, la estimulación de la proliferación y que, digamos, las células cancerosas tomen características como de metástasis. Recuerden que hay la transición epitelio-mesenquimal y mesenquimal-epitelio, donde las células pueden, digamos, modificar sus membranas para poder salir y volver a llegar, conseguir nichos y formar las metástasis. Entonces, básicamente, si uno mira pues, el panorama de toda la respuesta inmune, uno puede decir que existen 4 áreas importantes de esa evasión. A nivel de la presentación antigénica, entonces hay una selección de variantes, de pérdidas de variantes antigénicas, hay una alteración en los procesos o en las rutas para la presentación antigénica. Obviamente pueden haber deleciones o mutaciones genéticas de clase 1, hay una baja coestimulación, hay una disfunción de las células dendríticas que pues, conducen a una baja producción de interleuquina 12. En cuanto a defectos en la inmunidad innata, entonces hay defectos en la natural killer, hay una elevada expresión de moléculas de NICA, hay baja expresión de NKG2D, baja cantidad de número de células NK, hay una acumulación de macrófagos de tipo 2 y de células mieloides supresoras, hay una función defectiva tanto de las células de gamma delta como las NKT. A nivel de defectos en la respuesta de las células T, hay un aumento de la apoptosis propia de las células T vía fascicando, hay una anergia también, hay la expresión de moléculas inhibitorias como CTLA4 y miembros de la familia B7, hay una baja producción de interleuquina 2, hay baja expresión de la cadena gamma delta, hay un aumento en el fenotipo TH2 y una acumulación de células T reguladoras y pues también hay otros mecanismos como alteración de las citoquinas en el microambiente, defectos en las células D, ya pues, hablan de las células B reguladoras, hay alteraciones en el metabolismo, angiogénesis y cambios epigenéticos y genéticos. Entonces, empezando desde la expresión alterada de moléculas de clase 1, de clase 1 en general. Entonces sabemos que hay una molécula muy importante que es la molécula HLA-G. ¿Ustedes sí escucharon hablar de la HLA-G en el curso o en otros cursos? Entonces las moléculas de HLA-G son moléculas que se expresan normalmente en los trofoblastos en la placenta y digamos esto ayuda a evadir un poquito la respuesta que se pueda generar de la madre contra el feto, para
que pues, digamos, no haya muchos abortos. Pero las células tumorales lo que hace es expresar esta molécula. Entonces, estas moléculas de HLA-G, digamos, por su forma, se parece un poquito a las moléculas de clase 1, entonces van a ser reconocidas, digamos, por estos receptores inhibidores y, digamos, la molécula, las células natural killer no, digamos, no se activan, porque pues está reconociendo una molécula de HLA, pero no la propia HLA1, sino HLA-G, entonces no hay una activación de esas natural killer. Y lo mismo, como no hay moléculas de clase 1, entonces tampoco se están activando los linfocitos T. Digamos, esta expresión de HLA-G actúa en ambos, tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. O sea, la expresión no es que sea muy chévere. Entonces, esta molécula de HLA-G puede inducir la apoptosis de las propias células de las propias linfocitos CD8. Digamos, esta molécula de HLA-G, hay unas moléculas que son solubles, entonces al ser solubles se secretan y tampoco permiten que sean reconocidas por el sistema inmune, o sea, las células natural killer y los linfocitos T no tienen la función citotóxica, entonces no la van a eliminar. Pueden, estas HLA-G también, pues, aparte también pueden estimular las células T reguladoras, entonces hay T reguladoras que están inhibiendo la función de las células T. Estas moléculas, digamos, se ha visto expresada en diferentes tipos de cáncer, el cáncer de colon, el cáncer de piel, el cáncer de ovario, el cáncer de seno, el cáncer hepático, gástrico. Entonces, ha sido utilizada como un factor que puede ser de pronóstico, como marcador de pronóstico, y también se ha planteado como blanco terapéutico, producir anticuerpos contra estas moléculas de HLA-G para inhibir su función. Entonces, ¿qué se ha visto? Que, digamos, el porcentaje de expresión no siempre es igual en todos los tipos de tumores. Hay tumores que tienen una mayor expresión, por ejemplo acá, en este tipo de tumores, o hay otros tumores que tienen una menor expresión, o sea, la expresión no es tan homogénea. Y lo que se ha visto es que los pacientes que tienen una expresión de HLA-G se asocian con una mejor supervivencia que aquellos los que no expresan se asocian con una mejor supervivencia, que los que expresan se asocian con una peor supervivencia. ¿Ustedes sí ya han interpretado gráficas de Kaplan-Meier? Ah, bueno, ¿alguien entiende las gráficas o todos entienden esta gráfica? Normalmente en esto lo que hacen es mirar la supervivencia y, digamos, por inmunohistoquímica van a analizar la expresión de HLA-G. Entonces, los que no expresan HLA-G, entonces se ha visto que ellos se asocian con una mejor supervivencia. Acá en esta curva quiere decir que el 80% de los pacientes han sobrevivido, pero digamos que en los pacientes que expresan HLA-G, que son positivos, que están en azul, a medida que pasa el tiempo, en tiempos, pues hay un paciente que va falleciendo, y si yo me paro en un punto de tiempo, acá pues digamos que un poquito más del 20% de los pacientes están viviendo, el resto de la mayoría muerto. Entonces uno lo compara, o en este caso específico, uno compara los que murieron al tener la expresión y a los que no, entonces obviamente pues hay una diferencia significativa y pues esto no significa que, no sé si se aclara el concepto. Bueno, entonces la expresión, como les dije, está aumentada, está asociada con un mal pronóstico y hay blancos terapéuticos que se están estudiando, están en ensayos de fase 1, fase 2 y digamos la ventaja que tiene HLA-G es que como dependen de las DNA metiltransferasas, entonces que son las responsables de su sobreexpresión, entonces esos blancos están encaminados a digamos, sobre sus blancos. En cuanto, digamos, a alteraciones de la inmunidad adaptativa, como yo les decía, cambios en la antigenicidad del tumor,
Entonces, como molecularmente va cambiando, acá vemos cómo se van formando diferentes clonas que ya están siendo reconocidas por el sistema inmune. Esas nuevas clonas son capaces de conducir a la metástasis. Entonces, digamos, ahí es la manera como se puede estar perdiendo esos antígenos tumorales y generando esa heterogeneidad que yo les he hablado. Entonces, algunos tumores lo que hacen es como fagocitar esos antígenos o cuando están sobreexpresados, pues se eliminan. Bueno, durante el procesamiento antigénico, solo traje esta figura para que ustedes se refrescaran y se acordaran del procesamiento antigénico. Entonces, acá en este procesamiento antigénico se han observado dos tipos de alteraciones. Unas que se llaman alteraciones reversibles, que pueden ser defectos, hay de regulación de las moléculas de TAP1 y TAP2, hay de regulación de NMP2 o 7, hay de regulación de TAP-actina o hay una inactivación transcripcional de algunos genes de clase 1. Entonces, estos son eventos, son causados por eventos de hipermetilación y entonces esto puede ser reversido por agentes demetilantes del DNA o de inhibidores de acetilhistona. Entonces, digamos que también algunos pueden ser revertidos por citoquinas como el interferón gamma o TNF-alfa, son reversibles. Pero ya las irreversibles son cuando hay defectos estructurales que son por mutaciones o monosomías o pérdida de heterocigosia o mutaciones en la cadena beta-microglobulina o mutaciones en la cadena pesada de los genes que pueden para esas cadenas. Entonces, ¿en qué se traduce si no hay una buena maquinaria para una buena presentación antigénica? Entonces, que no hay una expresión de las moléculas de MHC1, o sea, no hay una buena presentación antigénica, y obviamente las células tumorales no son reconocidas. Entonces, ¿qué se ha visto? También que las pacientes que tienen esa pérdida, tienen una baja expresión de moléculas de clase 1, pues tienen una menor supervivencia comparado con aquellas que sí logran, pues tienen una mejor expresión de H. Otras alteraciones también pueden ocurrir ya si vamos avanzando un poquito en la maduración de las células presentadoras de antígeno. Entonces, ustedes ya lo recuerdan que las células normalmente son las células presentadoras de antígeno, específicamente las células dendríticas, son inmaduras que a medida que cargan el antígeno, ellas van madurando, expresando moléculas como CD80, CD86, y pues madurando para activar prolinfocitos. Entonces, los tumores pueden estar secretando moléculas que van a inhibir digamos, todas esas etapas de las células dendríticas. Pueden estar inhibiendo la diferenciación. Ustedes recuerdan que esas células dendríticas pueden tener origen plasmocitoide o linfocitoide. Entonces, por ejemplo, los monocitos se pueden diferenciar de células dendríticas, entonces ahí hay un bloqueo a través de la liberación, por ejemplo, de ganglioides o COS1 y 2 o moléculas como interleucina 6, entonces van a inhibir esto. La maduración y la activación, por ejemplo, el factor de hipoxia 1 alfa o TGF-beta, COS2, el factor de crecimiento vascular epitelial, el mismo ácido láctico también, metabolismo, también puede estar inhibiendo esta maduración y esta activación. O podemos tener aquí células dendríticas que no maduran muy bien, o sea que tienen unas bajas características de maduración. También podemos tener células dendríticas plasmocitoides que expresan un gran contenido de ICOS o de interferona alfa. Entonces, que digamos que en algún momento pueden estar creando propiedades inmunosupresivas y también pueden conducir a la propia apoptosis de las células dendríticas. Entonces, todo esto va a hacer que pues, la respuesta inmune no sea la más efectiva y los tumores puedan crecer y continuar. En cuanto a las células dendríticas, yo les hablaba previamente de la expresión de IDO. Entonces, ¿qué se ha visto? Entonces, las células dendríticas, cuando son
pueden también ser inactivadas por las células T reguladoras de manera de contacto o también por la interleuquina 10. Estas secretan esta IDO, que es una indomelasa, es indoleamina 2,3-diogenasa, y esta es una enzima que actúa sobre el triptófano, el metabolito del triptófano. Y al actuar sobre el triptófano produce un metabolito que es el quinurelinés, y este metabolito lo que hace es inhibir la proliferación del linfocito CD8 y la promoción de la apoptosis de las células CD4 positivas. Entonces bloquea o está activando también los linfocitos. Si seguimos más adelante en esa respuesta inmune, entonces viene ya el paso de la sinapsis inmunológica, que ustedes también ya lo vieron, que tiene 3 señales: la señal del reconocimiento antigénico, la segunda señal de la coestimulación y la tercera señal, que es la parte de las citoquinas inflamatorias. Entonces acá, digamos, este es como el punto donde, digamos, la inmunoterapia ha tenido mayores avances. Ustedes han oído hablar de los anticuerpos inhibidores de los puntos de chequeo, puntos de control inmune. Entonces es acá donde estos anticuerpos están funcionando. Si ustedes se acuerdan, digamos, estos puntos de chequeo inmune están en 2 sitios, unos a nivel del nódulo linfoide y otros a nivel del sitio del tumor. Entonces, a nivel del nódulo linfoide, el que más función tiene del control de inmune es la expresión de moléculas de CTLA4. Si ustedes se acuerdan, cuando, digamos, se activa la respuesta inmune, cuando hay el reconocimiento de los péptidos o un antígeno, se activa, digamos, esta molécula CD8, se va a unir con la molécula CD80, CD86, y va a estimular, va a producir una señal estimulatoria que lleva o conduce a la proliferación de los linfocitos T y a la secreción de interleuquina 2. Recuerden que interleuquina 2 aumenta la proliferación. Entonces, aquí, digamos, en este estado activo, pues se activa la respuesta inmune contra cualquier antígeno, cualquier célula o cualquier agente infeccioso. Eso es lo normal. Pero normalmente cuando esto ya hay demasiada señal, crea un aumento en la CTLA4. Esta molécula CTLA4, si ustedes recuerden, tiene mayor afinidad por esta molécula CD80, CD86. Es mayor la afinidad de CTLA4 que la molécula de CD28. Entonces, esto, cuando tiene mayor afinidad, se va a unir mejor a estas moléculas y va a emitir una señal inhibitoria, ¿sí?, que va a producir fastigando interleuquina 10, va a llevar a una apoptosis o a un estado enérgico de las células T, hay disminución de la interleuquina 2, entonces, digamos, va a detener la respuesta inmune. Digamos, es un mecanismo normal para hacer esa homeostasis, porque ustedes saben que yo tampoco puedo tener la respuesta inmune activa todo el tiempo. O sea, ya me paso al otro extremo, puedo generar enfermedades autoinmunes, daño tisular, etc. Entonces, ¿qué hacen los tumores? Los tumores lo que hacen es aumentar la expresión de CTLA4. Entonces, cuando hay una expresión elevada de CTLA4, pues bloquea toda la respuesta antitumoral. Entonces, los tumores lo que hacen es elevar CTLA4. Recuerde, esto es a nivel del nódulo linfoide. A nivel del sitio del tumor, digamos, los que regulan más esas respuestas es la vía de PD1, PDL1. Entonces, normalmente, entonces hay una expresión de esas moléculas de PDL1 y PDL2 por parte de las células tumorales, que se van a unir al ligando PD1, y lo que van a hacer acá es emitir también una señal inhibitoria que también produce fastigando interleuquina 10, y en este caso conduce a los linfocitos T en un estado exhausto. Recuerden, aquí era anérgico y acá es exhausto, y hay una disminución de la actividad citotóxica. Entonces, ¿qué hacen los tumores? Los tumores lo que hacen es sobreexpresar estas moléculas de PDL1 para, digamos, mantener esta señal inhibitoria y
mantener, inhibir la respuesta antitumoral. ¿Sí, sí está claro? Una pregunta, profesor, ¿cuál es la diferencia entre los T-cell exhaustos y los anérgicos? Los marcadores que expresan en su superficie son diferentes y eso también los han utilizado como blancos terapéuticos. Pero digamos, los anérgicos y los apoptóticos, pues ya no tengo casi ya linfocitos. Mientras que en los exhaustos yo puedo reactivar nuevamente esa respuesta. Entonces, digamos, la base de la inmunoterapia que más ha funcionado y que ha cambiado un poquito el tratamiento del cáncer son esos anticuerpos, los anticuerpos anti-CTLA4 que bloquean. Entonces acá se van a unir esos anticuerpos a esta molécula de CTLA4 y entonces ya esta señal de inicio se pierde y lo que se hace es la reactivación de esta otra señal. O sea, por eso es que se reactiva la respuesta inmune contra esos antígenos tumorales. Entonces, digamos, una ventaja que tienen, bueno, y acá es lo mismo con el anticuerpo anti-PD1 y anti-PDL1, que también lo que hacen es bloquear esta vía, la que está bloqueando los tumores, desbloquear, por eso es inhibidores de los puntos de control. Entonces, desbloquear esta vía de señalización y vuelve y se reactiva la actividad citotóxica por parte de los linfocitos. Entonces, digamos, la ventaja que tiene este tratamiento es que no estoy buscando un antígeno tumoral como yo les decía previamente, sino que, digamos, estoy reactivando la respuesta inmune en los linfocitos T para que reconozcan antígenos. Y si la célula está produciendo neoantígenos, porque hay mutaciones, entonces se está activando la respuesta tumoral contra los antígenos propios que el mismo tumor está generando. Entonces yo no tengo un antígeno específico, sino varios, y por eso esta vacuna se puede aplicar a diferentes tipos de cáncer. Por eso es pan-cáncer. O sea, funciona en melanoma, en cáncer de pulmón de célula pequeña, ha funcionado en cáncer colorectal, bueno, ya hay muchos en cáncer de mama triple negativo, en algunos cánceres de ovario. ¿De qué depende que funcionen esas terapias? Depende de la carga, o sea, obviamente que se exprese PDL1 para que el anticuerpo se una, pero digamos, no necesariamente todas las células expresan igual cantidad de PDL1, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, sino para que no se me vayan a perder de la idea. Hay células que pueden expresar al menos un 1%, entonces será como una conducta que tomaba el oncólogo para hacer tratamiento, pero igual todos los pacientes no respondían. Lo que vieron que más se asocia a una respuesta inmune a esas terapias es cuando hay la carga mutacional que alta. Ahora, ya por los métodos de secuencia de nueva generación, se puede medir la carga mutacional, qué tantas variaciones hay en ese genoma de la célula. Entonces, digamos, eso se asocia más con la respuesta de los pacientes. Tumores que son poco inmunogénicos no responden al inmunológico. Entonces, pasando ese punto, ustedes ya saben que cuando hay reconocimiento, entonces lo primero que se hace es la activación de estos gránulos de citoquinas y perforinas. Entonces también se ha visto que los tumores pueden reprimir específicamente diferentes productos genéticos, citolíticos, a saber como las perforinas, las enzimas B, FAS-ligando. Entonces también el tumor en ese nivel puede estar bloqueando la respuesta inmune. Entonces vemos que paso a paso los tumores pueden ir bloqueando. Alteraciones en las vías de señalización que promueven la respuesta inmune. Entonces, una de las más alteradas es la vía de la STAT3. Entonces, esta se encuentra aumentada y lo que hace es que ese aumento de esta vía aumenta ciertas citoquinas que favorecen el crecimiento tumoral, como citoquinas semejantes a la interleuquina 6, interleuquina 10, de las que ya hemos hablado, factor de crecimiento vasculoepitelial, factor de crecimiento epitelial, la IMOD2. Y digamos, esto lo que crea es un microambiente tumoral inmunosupresivo, donde por un lado hay una disminución en que las células del sistema inmune lleguen al sitio del tumor.
o el aumento de la expresión de células T reguladoras o mieloides supresoras que van a conducir a un ambiente inmunosupresivo que lleva a la evasión de la respuesta inmune por ambos lados, o inhibe la maduración de las células dendríticas. Entonces hay baja estimulación de moléculas costimulatorias también, y hay baja expresión de moléculas de clase 2 y interleucina 2. Entonces, por vía de señalización de las células tumorales se secretan estos factores que inmunosuprimen la respuesta antitumoral. Entonces, acá vemos el papel de las T reguladoras. Las T reguladoras se pueden expresar de dos maneras. Una, digamos que las células tumorales pueden aumentar estas ciertas citoquinas que aumentan la proliferación de más células T reguladoras, o por el contrario tenemos células T naive que las convierten en células T reguladoras, y estas T reguladoras están bloqueando la inmunidad por parte de las células natural killer, de los linfocitos T y de los linfocitos CD4. Entonces, digamos, eso todo lo que hace es inmunosuprimir. Acá era de las T reguladoras, también pues, pueden llevar a una anemia por parte de los linfocitos T, y eso ya lo sabíamos, las otras células muy importantes están las T reguladoras y las mieloides supresoras. Esas células mieloides supresoras pueden tener origen también de monocitos, de macrófagos, y digamos que esas mieloides supresoras expresan enzimas que están involucradas en el metabolismo de la L-arginina. Entonces tienen una arginasa 1 y una óxido nítrico sintetasa inducible, que digamos estas enzimas lo que hacen en cuentas es inducir a la apoptosis de los linfocitos T, no permiten la unión de los péptidos al receptor T, pueden conducir a una baja expresión de moléculas de clase 2 o del receptor de la cadena CD3 del receptor T, o pueden producir proteínas vías de gestar que también pueden bloquear la respuesta inmune. Entonces, digamos, esas mieloides supresoras también no favorecen una respuesta antitumoral. Y por último tenemos los macrófagos. Ustedes saben que existen dos tipos de macrófagos: los macrófagos tipo 1, que son los macrófagos activos, y tenemos los macrófagos de tipo 2, que son ya de características inmunosupresivas. Entonces, esos macrófagos, como ustedes saben, se derivan de los monocitos, y normalmente los macrófagos de tipo 1 secretan citoquinas proinflamatorias, tienen una actividad citotóxica y una respuesta antitumoral. Y como les decía, el tumor secreta ciertas citoquinas, y los factores de hipoxia hacen que aumente el reclutamiento y la diferenciación más de macrófagos de tipo M2, que tienen se caracterizan por secretar interleucina 10 y tienen una actividad antiinflamatoria, permiten la remodelación del tejido, o sea, permiten que las células tumorales puedan escaparse, como hablamos previamente, aumentar la angiogénesis, la inmunosupresión y la progresión de los tumores. Entonces, se ha visto que los pacientes que tienen macrófagos más del tipo 2 se asocia con peor pronóstico, peor supervivencia. Entonces, recordar entonces que en el microambiente aplica, digamos, todo lo que está en inmunoterapia es poder activar esa respuesta inmune para inducir una respuesta eficiente que elimine el tumor. Pero si en este tumor se caracteriza por todos esos mecanismos inmunosupresivos, pues por más terapia que yo pueda tener, no va a haber una buena respuesta inmune. Entonces, en ese contexto, digamos, el microambiente tumoral, que ahora pues también conocido como microambiente tumoral inmune, ha ganado un gran territorio, no solo para buscar blancos terapéuticos en ese espacio, sino que también nos permite saber qué pacientes yo les podría dar una inmunoterapia y qué pacientes no. Porque puedo tener que el paciente tenga una buena carga mutacional, puede tener que exprese PD1, pero si su microambiente tumoral está invadido por células T reguladoras o mieloides supresoras, pues no se me va a activar la respuesta inmune.
¿cierto? Entonces, con base a eso, digamos, Alitica se ha tratado de hacer la clasificación de este microambiente tumoral. Básicamente uno puede decir tumores fríos o tumores calientes, pero ahorita pues ya han tratado de desglosar un poquito más y digamos eso es un degrade de caliente a frío, y entonces en el caliente tenemos que digamos esas características de este microambiente. Hay un aumento en los niveles de moléculas inmunosupresivas, hay una carga mutacional alta, hay niveles de moléculas proinflamatorias, y en este caso pues el inmunoscore se clasifica como alto. Entonces digamos ahí los tratamientos oportunos de los inhibidores de punto de control son buenos, porque hay una expresión de PD1, PSD1, de otras moléculas como TIM3, entonces digamos podría haber una buena respuesta inmune. Cuando hay un tumor que es inmunosupresivo, entonces digamos en este caso empieza la expresión de moléculas como TGF-beta, hay una alta expresión de PDL1 también, de otros receptores de FS1, hay TIM3 que es otra molécula inhibitoria, CTLA4, digamos hay una infiltración, pero también podemos encontrar otro tipo de moléculas que no van a ser tan funcionales. Pero acá en este punto, digamos, se han creado terapias como la CAR-T-cell y pues en paralelo con el bloqueo de PDL1, pues pueden inducir una mejor respuesta. Tenemos el excluido, digamos que en este caso hay poca infiltración de los linfocitos no migran al sitio del tumor, dentro del tumor, entonces digamos ahí no hay una buena presentación antigénica, no hay buena modulación de la respuesta inmune. Entonces hay expresión de TGF-beta que se asocia pues, con la inducción de la angiogénesis, digamos no responde muy bien al tratamiento. Y el frío pues es que ya hay baja carga mutacional, no hay una buena presentación, es poco inflamado y digamos no hay una buena inmunogenicidad, totalmente inmunosupresivo. Hay inhibición de la presentación antigénica, hay inhibición de la infiltración y digamos estos tumores básicamente no responden, y se ha tratado de buscar otras terapias como las terapias de oncovirus, vacunas, pero no funcionan. También se puede utilizar CAR-T-cell y otros agonistas de los TOR-receptor. En este esquema es donde se ha enfocado un poquito el artículo que yo les envié. El artículo habla un poquito de dónde están los mecanismos de evasión y qué estrategias se están planteando actualmente para mejorar esa respuesta inmune. Entonces, esto nos ha llevado a que la terapia, o sea, lograr como que esa respuesta en los pacientes, una sola estrategia no vale. Entonces, ahorita están haciendo muchos tratamientos combinados, o sea, tratando de buscar como diferentes alternativas para lograr eliminar esas clonas tumorales. Entonces, en el artículo también nos habla de, digamos, como que el tumor también ha sido clasificado de otra manera. Entonces tenemos digamos, ese microambiente que se asocia a un tipo derivado de oncogenes. Yo les hablaba de los oncogenes, de protocogena oncogene. Entonces acá en este tipo de tumores, que son células tumorales derivadas de oncogenes, digamos hay una baja expresión de moléculas de clase 1, hay un aumento de los ligandos inmunosupresivos y hay una baja producción de quimoquinas. Otro microambiente que se habla es el tipo derivado de células del estroma, donde hay un aumento digamos, del colágeno y de la posición de la matriz extracelular. Hay una baja infiltración, estos podríamos ya casi que llamar los fríos, porque no permite una buena penetración de las células inmunes. Hay un número elevado de microvasos sanguíneos, pero no son tan funcionales, y hay un aumento de los factores de crecimiento que favorecen el crecimiento del tumor. Hay otro tipo de tumor derivado de células inmunosupresivas, en el que pues, acá se ven las células, las mieloides supresoras, las células reguladoras, los antígenos, los macrófagos asociados al tumor, de las células que yo les hablaba previamente. Entonces, hay un aumento de esas células inmunosupresivas, hay una disfunción, obviamente, porque se
están bloqueando la función de las células T. Hay una vascularidad madura, o sea, que se están formando vasos sanguíneos, y hay un aumento en los factores proinflamatorios como estas citoquinas. Digamos que acá en esa vasculatura, o sea, angiogénesis, esos vasos sanguíneos le permiten a la célula tumoral pues, que lleguen los nutrientes también, o sea, es más por eso, para que le lleguen los nutrientes y las células puedan crecer. Y el tipo derivado de células T exhaustas, tenemos mayor cantidad de linfocitos T pero están exhaustos. Hay un aumento de células inmunosupresoras también, como lo vimos previamente, y hay un aumento de ligandos inmunosupresores. O sea, también eso ha sido otro tipo de clasificación, y digamos un poquito más en el detalle, que lo vamos a encontrar en el artículo. En general, digamos, como ese equilibrio y esa respuesta inmune, como decíamos que el sistema inmune de alguna manera está esculpiendo esas células tumorales, entonces podemos ver que el sistema inmune tiene dos grandes roles. Uno que es el antitumoral, donde pues vemos que pues, hay la maduración de los linfocitos T específicos que van a activar la respuesta antitumoral, está pues las células dendríticas que están activando esos linfocitos, y digamos hay un reclutamiento en el sitio del tumor y hay pues expresión de las citoquinas. Pero también hay un papel protumoral, que las células tumorales, como lo veían, secretan una serie de citoquinas, quimoquinas y etcétera, que favorecen la proliferación y la metástasis de esas células. Hay una expresión de IDO, PDL1 y de otros baja expresión de moléculas de TOR, etc. Hay producción de células inmunosupresoras, las dos más son T-reguladoras y nivel de supresoras, que secretan estas citoquinas inmunosupresoras como interleuquina 10, TGF-beta y factor de crecimiento vasculoepitelial. Entonces, digamos, esas son como esas características de ese microambiente tumoral. Y vemos cómo el tumor, cuando lo decíamos al principio, esculpe, o sea, la respuesta inmune está esculpiendo porque está favoreciendo el tumor. Y pues ya con base a todo este conocimiento viene la última parte y la más interesante de pronto para ustedes, que son las estrategias de la inmunoterapia ya para los pacientes con cáncer. Entonces, cuando se habla de los tratamientos para el cáncer, digamos, uno hablaba de tres pilares importantes, que era la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Actualmente, pues el cuarto pilar lo está constituyendo la inmunoterapia, que ha permitido hacer ya pues, una medicina más de precisión, una medicina personalizada. Y es lo que yo les digo, porque los tumores son muy heterogéneos, entonces casi que ya están preparando antivacunas tumorales, pero ya muy específicos. O sea, te hacen tu estudio del exoma, mira qué antígenos, mira cómo es el estudio del HLA-OMA, y pueden hacer vacunas ya como muy específicas para cada uno, pero pues ya que esto se desarrolle y esté aplicable, pues vamos a también lograr otro buen tiempo. Como les decía previamente, el padre de la inmunoterapia pues, se considera William Cole, con sus ensayos que hizo en este tipo de pacientes que tenían tumores a nivel cutáneo, donde pues, al tratarlos con esta erisipela, bueno, esta vacuna, lograba regresión importante de esas lesiones. Entonces, cuando hablamos de inmunoterapia, hay dos tipos de inmunoterapia, así cuando hablamos en las vacunas, tenemos la inmunoterapia pasiva y la inmunoterapia activa. Y lo mismo, entonces pasiva, ¿por qué? Porque yo no estoy estimulando el sistema inmune propio, sino en el caso del cáncer, yo estoy usando esas terapias que son a base de anticuerpos monoclonales, que estos son de más ha emergido digamos, dos de los tratamientos que están haciendo ahorita en inmunoterapia. Citoquinas es mucho menos, y la terapia celular adoptiva, que digamos comenzó regular, pero ustedes ahorita ya han hablado de las CAR T-cells, ¿ya han escuchado hablar de las CAR T-cells? Y de las CAR-NK y las CAR-macrófago que están saliendo ahorita, que son digamos más novedosas, pero que ya se están aplicando. Y hablamos de una inmunoterapia activa,
pues obviamente son vacunas con base a antígenos, entonces tenemos el de péptidos, vacunas totales, los inhibidores de control están dentro de estas activas. ¿Por qué? Porque yo lo que les decía previamente, yo estoy reactivando mi respuesta inmune contra antígenos tumorales propios que se pueden estar reconociendo, entonces estoy generando una memoria propia de esos antígenos. No es como la terapia de que yo le paso los anticuerpos un momento y disminuye el tumor, pero no estoy generando esa memoria, ¿recuerden? Y las terapias a base de virus oncolíticos. Entonces, las inmunoterapias, ya el apoyo Miguel les habló mucho de los anticuerpos monoclonales. Acá lo importante y traigo esta diapositiva acá, es por la humanización de esos anticuerpos. ¿Por qué la humanización? Exacto, o sea, yo lo que quiero es, como son humanos, entonces yo estoy reconociendo lo casi que lo propio, puede haber reconocimiento diferente, pero hago menos reacciones de hipersensibilidad. Entonces, digamos, yo lo puedo usar en varias dosis. Cuando tengo, digamos, un anticuerpo hecho en ratón, pues yo la primera vez me sensibilizo y la segunda ya puedo causar una reacción de hipersensibilidad. Entonces, por eso la idea es que los anticuerpos, la tecnología ha llevado a la humanización de esos anticuerpos, pero bueno, hay diferentes maneras de hacerlo humanizado, ratones transgénicos, el fagolisosoma, display, inmortalización de propias células humanas por diferentes formas. Pero ahorita lo interesante también, y digamos, estos son moléculas grandes, o sea, para un paciente de todas maneras es una molécula grande, y digamos, estos anticuerpos funcionan bien cuando son antígenos que se expresan en la superficie, digamos, en pacientes con leucemia, que es, digamos, las leucemias son de los blastos, o sea, están circulando, pero digamos, muchos anticuerpos llegar al sitio del tumor les es difícil. Entonces, digamos, la tecnología se ha desarrollado tanto que ahorita van en los bytes. Los bytes son estas secuencias, digamos, las regiones hipervariables que están reconociendo el antígeno, son los bytes, y que pues las unen acá, y podemos tener bytes que pueden reconocer dos antígenos diferentes, en este caso uno hacia el verde y otro hacia el morado. Entonces ahorita la tecnología está usando mucho estos bytes, como para contarles y actualizarlos. Cuando hablamos de las terapias basadas en anticuerpos, entonces ¿cómo funcionan estas terapias? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Entonces acá, digamos, la clásica, que ustedes ya han visto y hemos visto, citotoxicidad dependiente de anticuerpo, donde pues, tenemos los antígenos tumorales que son reconocidos por los anticuerpos, el factor, la molécula CD16 que hablábamos previamente, que se une a esta DFC, y pues las natural killers se activan y ahí eliminan las cepas. El otro mecanismo es por citotoxicidad dependiente de complemento, igual, entonces aquí recuerde que el complemento a través de su mecanismo